acompaña en el estudio el licenciado Omar Williams López Ovalle. Él fue titular, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Aguascalientes. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, licenciado. Al contrario, muchas gracias por recibirme aquí en tu casa. Gracias. Hay un tema que se inició este pasado lunes en Aguascalientes, porque la Secretaría de Finanzas anunció un operativo antiplaca vencida o operativo grúa o como le queramos llamar. El tema es que están reteniendo, dice el abogado Sergio Rodríguez Prieto, que los carros no se detienen, se retienen. Bueno, es un término semántico. Finalmente los carros colocan un filtro y detienen los carros, todos los que traen las placas vencidas, y hay una información encontrada, que se están llevando vehículos y otros dicen que no, que solamente se está haciendo una invitación al plaqueo. Hace un momento, licenciado Omar Williams, hablé con el teniente José de Jesús Rodríguez Benavides para que nos diera los datos, la información, y me dice, nosotros somos simples coadyuvantes. Quien está llevando a cabo el operativo es la Secretaría de Finanzas, pero dice, le puedo decir que se han detenido en un filtro 237 unidades y solamente una ha sido llevada al corralón. La pregunta, primero, ¿es legal, ilegal, viola los derechos de las personas, de los automovilistas, que se ponga un filtro, un retén y se detengan momentáneamente las unidades? Pues hay dos aspectos en este tema que se pueden revisar desde el punto de vista de los derechos humanos. El tema es el propio filtro, que estamos hablando de un retén. A la luz de un caso Velázquez que se dio en 1989 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos ha estado señalando, bueno, desde ese entonces, que los retenes en el sistema interamericano de derechos humanos son violatorios de derechos humanos. Los retenes son violatorios de los derechos humanos. Aquí, eufemísticamente, en México les hemos estado señalando, no son retenes, son filtros, ¿no? No, pues es lo mismo. Pero al final, en los hechos sigue siendo lo mismo. Y esto es violatorio de derechos humanos porque se hacen de manera masiva, es decir, ahora sí que sin discriminar, ¿no? Parejo, de acuerdo a la capacidad también del filtro, ¿no? Porque los filtros se llenan de vehículos y los liberan, abren el paso. Es al ojo de buen cubero, ¿no? Del oficial. Y esto, en términos de la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, viola derechos humanos. Está en la sentencia del caso Velázquez contra Honduras, donde en Honduras, para que no se sienta nadie ofendido, ahora que están de moda, que todo el mundo se ofende porque dicen que todo lo que hacen ellos está bien hecho. Bueno, pues en Honduras ponían retenes, filtros o como usted le quiera llamar, y esto llegó en desde 1989 a la Corte Interamericana y dijo, los retenes policiales violan derechos humanos porque, y más cuando se hacen de manera masiva, si bien hay un problema de seguridad, pero no es una estrategia que respete derechos humanos. A ver, esto es importante lo que nos está diciendo el licenciado Omar Williams López Ovalle. Los retenes son violatorios de los derechos humanos. La pregunta es, ya sea móviles o fijos, porque en México ya tenemos de los dos. ¿Cuáles son los fijos? Los fijos, por ejemplo, las aduanas. Las aduanas que tenemos, por ejemplo, los accesos. Los accesos en todos los estados, o los retenes que te mueven y que te ponen de un lado, que te mueven para un otro. Eso, desgraciadamente en México no se ha llevado a el ámbito de una revisión por parte de los jueces, en este caso de los jueces federales. Porque tendría que haber una denuncia. Una denuncia, una acción. Acreditar el acto de molestia. El acto de molestia de la autoridad a una persona. Generalmente la sociedad lo que hace, bueno, pues revísame, ¿no? Si no, aplicamos la que el de nada debe, nada teme. Pues sí, revisa. Y revísame y la gente accede, la ciudadanía accede a que le revisen sus coches, o hasta el que le hagan cacheos, ¿no?
a todos nos ha tocado más de en una ocasión. Sí, a mí me ha pasado que a las 3 de la mañana de regreso hacia Aguascalientes, en la puerta, que es la puerta sur, me detienen los soldados y me dicen, bájese de su vehículo porque lo vamos a revisar. Está en invierno, un frillazo tremendo, y pues te bajas porque te están apuntando con un arma. Sí. A ver, aquí sería... En esa parte es per se violatorio de derechos humanos. Sin embargo, en la realidad también nos dice que es muy frecuente que las autoridades de este país, las policiales, utilizan este método para brindar seguridad a la ciudadanía. Bajo el argumento de la seguridad, que no es, aquí me parece que debiera de estar acompañando, no lo sé, aclaro, no lo sé porque nosotros le pedimos a nuestro equipo de La Verdad del Centro que fueran a buscar retenes, no lo encontraron, no coincidimos y no hemos visto la operación de los... No conozco, tenemos imágenes, pero no constatamos si está derechos humanos acompañando. Eso es lo que no sé. Fíjese que bueno, es malo hablar de una institución de la que tú ya saliste, y desconozco qué está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? ¿Existe? Pues yo la veo muy gris. Creo que ni existe, o sí existe. No, igual sí es parte, existe porque sí están cobrando cada quincena. Igual es parte del desmantelamiento de las instituciones que se está dando por la Federación, ¿verdad? Y le tocó también a la de aquí. Pero no le ha tocado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos no le ha tocado la guillotina ni el recorte, pero la verdad, hay que decirlo, no está haciendo su trabajo, porque ellos están más en otros temas, por ejemplo, de ir a dar pláticas a las escuelas, lo cual está bien, sí, hay que sensibilizar, pero en este tipo de operativos me parece que los primeros que debieron de haber estado son integrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Así es. Y decir, de acuerdo, tú tienes un derecho, pero tienes una obligación, que es pagar el control vehicular o cambiar tus placas. Te conmino para que lo hagas y observar que esto se haga dentro de la mayor amabilidad, si cabe la palabra, o el mejor trato, la mejor cordialidad que pueda existir para que el ciudadano acceda a ir a plaquear, que también hay que decirlo, llega uno a la Secretaría de Finanzas y son mares, ríos de personas tratando de hacer el canje, y que los requisitos que piden también son antinatura. Bueno, me das oportunidad de hacerte un comentario a lo que agregar, sí, a lo que tú estás refiriendo. En la vida, nos lo han dicho sobre todo los gringos, hay dos cosas seguras: la muerte y el pago de impuestos. De eso no se escapa uno. De eso no se escapa nadie. Y en materia de las placas, desgraciadamente, y más en este estado, se le cargan las pulgas al perro más flaco. Generalmente la gente más de que no trae liquidez o dinero en el bolsillo se va rezagando en actualizar sus placas. Y la ley de movilidad tiene a rajatabla un artículo por ahí por el 284, 289, que nos habla de la detención o retención, como tú le quieras llamar, para que el maestro Sergio Rodríguez Prieto no nos vaya a llamar la atención y nos vaya a poner orejas de burro. Lo cierto es que habla de que el policía de tránsito puede llevarse al corralón y ponerlo a la autoridad competente el vehículo cuando no tiene placas o tiene placas vencidas. Esto lo tiene a rajatabla la nueva ley de movilidad, y la tenía antes también la anterior ley de tránsito, ¿no? Ley de vialidad. Sin embargo, a la luz de los derechos humanos hay un tema, Rodolfo, que se llama la proporcionalidad de las sanciones. Es decir, es proporcional de tu derecho a la propiedad, a la posesión, a tu propia movilidad a través de tu vehículo, que por el hecho de que traigas tus placas vencidas se te prive de tu propiedad de tu vehículo,
porque has infringido leyes fiscales, que esto es el no haber actualizado tus placas, que son 550 pesos. Tu compromiso de pago. Compromiso de pago con el Estado, que ese todo, nadie nos lo va a quitar porque es una obligación de todo ciudadano. Pero de repente, o ya sea porque no traemos dinero, o porque somos muy desobligados, que es el otro extremo del ciudadano. Que en el 80-90% en Aguascalientes la gente es cumplidora. Así es. Tiene esa cualidad por encima de otros estados. Y cuando no pagas porque no hay dinero. Así es. Y entonces me parece que es desproporcional, si hacemos un análisis a la luz de los derechos humanos, que te quiten tu vehículo porque has infringido leyes fiscales, es decir, porque no has cumplido con tu pago. Eso, hay una desproporción en términos de derechos humanos, que bien podría hacerse un estudio por los tribunales, y hay asociaciones de abogados que han ofrecido sus servicios de manera gratuita aquí en Aguascalientes, y que ojalá se lleve estos asuntos a los tribunales. ¿Cuál asociación, para saberlo? ¿La de Sergio Delfino? ¿La de Diego? Porque pues hay también una hay como de otro muchacho, ves que ya son muchas también. Son muchas asociaciones. Yo después de que dejé de ser presidente de la barra de abogados también me alejé un poquito de esos temas. Entonces, digamos que hay carnita para quien quiera impugnar desde la óptica de los derechos humanos. Se puede impugnar estas detenciones y que nos pudieran dar luz para que no se fuera al extremo. Veo también dentro de esta política que pareciera muy agresiva, pero la idea es al final del día, y por eso ya la gente está acudiendo y hay un mare magnum de gente. Sí, ahí está rebasada la Secretaría de Finanzas. Tengo 2 amigos que trabajan ahí y simplemente no pueden ya ni ir al baño porque está eso saturado. Sí. Entonces la gente en Aguascalientes, como tú bien lo dices, es muy noble, y cuando ya le recuerdan que dices, ay caray, me están apretando, acude a sacar sus ahorritos, ¿no? Y a pagar. O ir a pedir dinero para poder actualizar. O pedir dinero prestado. Entonces hay estas, digamos, estos matices que nos hacen que hacia dónde tenemos que irnos, y que también hay otra cosa que me han estado preguntando, es ¿qué hacemos los que traemos placas de otros estados? Ya ves que hubo un tiempo en que Guanajuato y Jalisco, el impuesto al vehículo realmente se acabó. Y la tenencia fue derogada, mientras que en Aguascalientes se seguía cobrando. Y muchos ciudadanos fueron y sacaron sus placas a otros estados. Entonces la ley, quien hace la ley hace la trampa. La ley de movilidad también tiene una trampilla ahí de que si tú tienes tu residencia en Aguascalientes, pero traes placas de otro estado, te dificultan para que te devuelvan tu vehículo en caso de que te lo hayan detenido, ya sea por un accidente, por una infracción, te ponen piedritas en el camino. Y hay un punto... Pero hay algo más grave para los que traen vehículos con placas de otros estados. Sí, y andan muy temerosos. La gente está haciendo muchas preguntas con relación a este tema, que vale la pena enfatizar, porque ahí la gente está inquieta también. Sí, el artículo, para ir capitulando, el artículo que señala el licenciado Omar Williams López Ovalle es el 285 de la Ley de Vialidad, la Ley de Movilidad, que se publicó el 30 de abril del 2018. Artículo 285 dice: los agentes deberán impedir la circulación de un vehículo y ponerlo a disposición de la autoridad competente en los casos siguientes. Y fracción 3, cuando los vehículos carezcan de las placas de circulación o éstas no estén en vigor. Ahí es donde te digo que es muy desproporcional la ley, porque es a rajatabla, ¿no? O sea, no te da, la culminación se hace por política, pero la ley es, traes placas vencidas, corralón. Y para los que traigan las placas de otro estado, lo pueden...
Dice en el artículo 287, que es otro más, dice: los agentes deberán impedir la circulación de un vehículo y remitirlo al depósito vehicular en los casos siguientes: cuando le falten al vehículo ambas placas, estas no estén en vigor o carezcan de la calcomanía que les dé vigencia o el permiso correspondiente en su caso. Entonces, los vehículos sí pueden ser detenidos, pero hay algo más grave. Cuando los vehículos, como bien lo dices, traigan placas de otro estado, los van a detener y les van a pedir que se acrediten con su licencia de manejo. Hay una contradicción en decir: tú vives en Aguascalientes porque traes licencia de manejo de Aguascalientes, traes placas del estado de, digamos, Guanajuato, y por lo tanto infiero que tú vives aquí, a menos de que me pruebes lo contrario, y entonces te puedo detener tu vehículo si trae las placas de otro estado vencidas y es motivo de corralón. Tú no me puedes obligar, estado de Aguascalientes, a que yo determine dónde debo de plaquear, porque sería una violación más flagrante todavía. Sí, porque estaríamos como encapsulándonos, ¿no? O sea, nada más Aguascalientes para los hidrocálidos. Es una violación brutal. Yo puedo tener diferentes domicilios, independientemente que no nada más en por razones de mi trabajo, de mi seguridad, o por simple y sencillamente porque así lo deseo hacer. ¿Cuál es el problema? Porque a mi bolsillo le beneficiaba más. O sea, ¿por qué voy a pagar un impuesto aquí si en otro estado me lo puedo yo ahorrar? O sea, también es válido para todos. Ni siquiera es inmoral, pues. Si allá me puedo ahorrar una lana, pues voy y me Nadie está peleado con su dinero, pues, ¿verdad? El propio gobierno busca alternativas para evitar inclusive pagos de algunos impuestos cuando, por ejemplo, a los trabajadores les ponen un salario y luego les meten por una compensación, ¿no? Así es. ¿No es una evasión? No, pues eso se llama elusión. Es una planeación fiscal también, pues. Bueno, los recursos pomposamente planeación fiscal, sí, para que no paguen el impuesto, no gravarle al trabajador y no pagarle al Seguro Social, al Infonavit, etcétera, ese porcentaje que le corresponde a la compensación. Y esa es una manera de evadirlo. Pues es también de cuidar los pesos, ¿no? Entonces estaríamos en nuestro libre derecho, porque no existe ley que nos impida a que yo plaquee en Guadalajara, tenga licencia del Distrito Federal y viva en Aguascalientes. Así es. Entonces, recapitulando, Rodolfo, hay desde mi punto de vista, dos vías de analizar estos programas. Uno es la retención per se, que ya no lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacia ahí no hay vuelta de hoja, que los retenes violan derechos humanos. Caso número Velázquez. 1, retenes violan derechos humanos. Caso Velázquez. No lo estoy inventando yo, ya lo dijo la Corte Interamericana. Caso Velázquez. En todo caso, lo único que estoy es recordando que existe ya jurisprudencia de la Corte Interamericana, y que ahí se puede explorar, hay un arsenal de argumentos para combatir los retenes. Segundo, la desproporcionalidad, que también es un tema de derechos humanos, de que a rajatabla nos quiten nuestro vehículo, y al quitarnos nuestro vehículo nos limitan también de otros derechos humanos. Es decir, no nomás es tu derecho a la propiedad, también es el derecho a la integridad, puede ser inclusive el derecho a la vida, al libre tránsito, a tu movilidad, a mi movilidad, a mi productividad, a tu productividad. Pues imagínate si tu vehículo es para, por ejemplo, vendes papas, ¿no? Que es muy común. Ya no los señores que venden tortillas no traen vehículos último modelo, pues son unas garritas, porque son empresas familiares, microempresas, y que si no trabaja el hijo, contratan uno y ese día ya la empresa ya no ganó esa lanita, ya no ingresó, ya me afectaste mi economía y me afectaste mi educación, porque también si soy la señora de la casa y que lleva a los niños a la escuela y ya no los pude llevar. Así. Y que no me vengan a decir en gobierno del estado que el que tiene carro es rico y puede pagar, porque una gran mayoría, nada más que se vayan a las agencias que están en Colosio, y está lleno de anuncios donde dice: tráeme tu carro viejo y te doy uno nuevo, me lo vas pagando
no importa que estés en el buró de crédito, me lo vas pagando y en 2 años o en 3 años te doy otro, porque finalmente esto es como un arrendamiento financiero. Entonces, los vehículos también están a crédito, ni siquiera los paga uno de contado. Entonces, que no o en arrendamiento. O en arrendamiento. Y la otra es que nuestra responsabilidad no la podemos evitar, ni evadir, ni imbrincar sobre los derechos humanos. Tenemos que pagar nuestro control vehicular, hay que pagarlo, pero es un tema fiscal. Hablamos de la violación a los derechos humanos, es importante. Yo quiero dejar muy claro lo siguiente, y lo dije antes de irnos al corte. Nuestra responsabilidad nada tiene que ver con la violación a los derechos humanos. O sea, tenemos que cumplir. Si nosotros queremos tener un vehículo que esté circulando sin problema, tenemos que ir a pagar nuestras placas. Bueno, el refrendo vehicular, si hay que cambiar placas, hay que pagar las placas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde mi punto de vista? Tiene que haber, primero, mayor capacidad instalada en la Secretaría de Finanzas, que hay que reconocerle a muchas personas. Lo digo porque me consta, muchas personas que están ahí, en su gran mayoría, hacen un gran esfuerzo por atender a las personas que se han visto rebasados. Hay unos cuantos, como todo en la vida, que tienen un carácter pésimo, majaderos, que no entienden, que están cerrados de su mente, pero en su gran mayoría están atendiendo a las personas. Pero son 180,000 unidades que no han podido plaquear o que no han podido pagar su refrendo, su control vehicular. ¿Qué tiene que hacer el gobierno del estado? Me parece que debieron de haber hecho un exhorto enviando documentos casa por casa, para no llegar a este tipo de situaciones en las que los ánimos se exasperan y hay angustia y hay temor en las familias. Lo sé, hay temor y angustia de que si sacan el carro, que si me lo van a detener, que si me lo van a quitar. Y lo decíamos, licenciado Omar Williams López Ovalle, si la economía está mal, aun cuando nos dice López Obrador, que por cierto, si vengo hoy medio agresivo, hombre, pues es que me puse a ver la conferencia de Andrés Manuel. No es posible que este presidente nos quiera ver la cara, nos quiere dar a tole con el dedo, que sale el Seguro Social con sus cifras de desempleo y él dice que no es cierto, que él tiene otros datos, pero bueno, esa es otra cuestión. Muy fuerte. Bueno, es que nos está queriendo engañar. La economía está mal. En Aguascalientes, fíjate, licenciado, en Aguascalientes la generación de empleo, según los datos del Seguro Social, los datos que yo tengo, que son los del Seguro Social, que es la institución que registra los empleos en México, los empleos formales, dice que estamos igual que el dato de noviembre del 2018 en Aguascalientes. O sea, hay 6 meses perdidos. Ya no se generaron empleos, va para atrás, se perdieron. Eso significa que no hay dinámica económica, que no hay suficientes recursos y que a eso le avientas, vente a pagar. Y decíamos, voy a tener que pagar la grúa, voy a tener que pagar el corralón, voy a tener que pagar la multa, el recargo, el control vehicular. Ya son 5 conceptos. Y agréguele que ese día ya no fuiste a trabajar. Y ese día ya no fui a trabajar y me descuentan el día. Así es. Y los niños al día siguiente ya no fueron a la escuela. Pero bueno, al cabo pasan ya. Otra situación, yo no sé si sea violatoria de los derechos humanos. Ahora resulta que los niños pueden ser burros y que no importa la calificación porque van a pasar. Ya no, esta es la 4ª transformación. Ya no importa la calificación. Los niños pueden ser burritos. No sé si se sigue usando ese término de burros para los que no aprenden. O sea, nosotros todavía, a mí me tocó todavía la esquina con las orejotas de burro. Las orejas. Y unos buenos tablazos. Y así sí se aprendía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no hay suficientes recursos económicos y entonces hay que ayudar a que las personas puedan plaquear. 1, 2. La cantidad de requisitos para hacer los trámites son infernales. En la columna de la ensalada política ayer o antier lo publicamos. Por ejemplo, si tú quieres canjear las placas, hablando de los que traen placas de Jalisco, de Zacatecas, de Guanajuato,
necesitas traer tu certificado, creo que médico. Sí, es que hay un principio en derecho fiscal que dice que entre más engorroso entre más dificultoso en un país se paguen impuestos, la evasión es mayor, porque simplemente es imposible cumplir con tus obligaciones fiscales y la gente dice, pues mejor no pago, y se arriesga a no pagar. ¿Sabes cómo lo hacen en otros países? Por internet mandan sus datos, sigo vivo y sigo teniendo mi carro, cárgamelo a mi tarjeta, y por correo les devuelven su certificado de que están al corriente. Que es un tema de procedimientos. No sé si te has fijado, tú vas a hacer un trámite, luego este país no por nada es medio kafkiano, vas a hacer un trámite y lo primero que te piden es tu acta de nacimiento. Pues si tú eres Estado, pues tú tienes un sistema, pero para siempre tu acta de nacimiento. Ahora, luego identifíquese su credencial de elector, ¿no? Y un documento que certifique que su credencial de elector es buena. Es buena. Tu comprobante de domicilio, un recibo del agua. Ese no es un comprobante de domicilio. Y ahora, espérame. Ahora antes nos daban tu recibito, ahora ya te dan un sistema por medición. Como es una hoja simple, sí, ya no te lo aceptan. Ya no lo aceptan. Ya desconfían de ello. En la Secretaría de Finanzas, para hacer los trámites, llega uno con su aunque documento, tenga su código de barras. Trae un código de barras y lleva uno su documento y se queda la señorita viendo y dijo, no, el recibo del agua, es que este es el recibo del agua. Sí, pues esto es lo que me dieron, ¿no? Si yo pago mi agua por internet, yo entro y imprimo una hojita, una constancia. Esto es suficiente. Por un lado, no es un comprobante de domicilio, ni la credencial del lector es una credencial de identificación. Le presentas tu licencia, el papelito y todo, y se van a investigar y tienen allá un señor que tiene una capacidad de pensamiento impresionante y regresa y dice, es que esto no puede ser válido, vaya y pida su recibo de agua. ¿Cómo voy a pedir mi recibo de agua si esto es lo que me están dando? Si ya no te dan el anterior ya modelito, ya no lo dan, ya no existe. Incluso los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, pues es mi caso, yo lo pago por internet, sí, y no tengo recibo, porque además accedí a que no me llegara recibo, sí, punto. Entonces me llega una notificación a internet y con eso es suficiente. ¿Con eso? Y entonces, ¿cómo le llevo la captura de pantalla? Le digo, mire, la captura de pantalla de mi recibo de luz. O sea, son cuestiones absurdas que se tienen que ir modificando en los esquemas de gestión y de trámite, porque tienen que ser más simples. Ahora, ¿qué es? Dicen, esto es por el bien de la seguridad. ¿Cuándo mataron a las 2 personas en Costco, Mari? ¿Cuándo los mataron? El martes, ¿no? ¿El martes? ¿En qué vehículos iban? ¿Placas de dónde? De Aguascalientes. ¿Qué? ¿Y eso qué? Que porque los vehículos foráneos y que porque vienen a delinquir eran placas de Aguascalientes. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De qué nos sirvió? De nada. O sea, es absurdo, ese tema de es absurdo. En lo que sí coincido es en la garantía que debo de tener cuando sucede un accidente y que la persona que me provoca el accidente, si es que tiene la culpa, el contrario, que tenga un seguro para que responda por los daños. Eso sí, así es. Ahí debe de ser diferente. Y entonces, aquí entra otro abanico hablando de lo legal, ilegal y los derechos humanos. ¿Qué pasa con los carros chocolates? Que están en el limbo y que están totalmente ilegales. Fíjate que el programa de los carros chocolate, pues el origen fue muy noble, era para los campesinos, para que porque generalmente el que se iba para allá regresaba y le traía su troca a su papá, a su familia para que hiciera. Ese era en esencia. Pero se desbordó. Los gringos vieron la oportunidad también de deshacerse de su chatarra y acá la traemos, y entonces pues ya sabrás todo el problema que genera, ¿no? Porque no, eso sí, no pagan impuestos, no pagan nada, chocan, vale menos que el valor del golpe, la unidad de ellos, se van corriendo y lo dejan abandonado. Y encuéntralos. Entonces es un sistema complejo
me parece, habrá que ver los resultados. Esto de que se haga un padrón que se están formando, pues para saber. Eso dijo el secretario de Finanzas, Enrique Morán Faz, que van a hacer un padrón. Ojalá y se ejecute, ¿no? Para que también, pues, que también cooperen en algo, ¿no? Sí, ahora, el otro lado de la moneda es que también estas personas con sacrificio se compraron, en su gran mayoría se compraron su automóvil, no tienen también para pagar el derecho de legalización, pero entonces tenemos que hacer algo porque o todos coludos o todos rabones, todos tenemos que estar parejos. Sí. Eso es lo más importante, porque si no partimos de inequidades. Pero mira, Rodolfo, cuando existe un problema social, nos da oportunidad a que las autoridades busquen soluciones a los problemas, ¿no? Sí, y esta es una buena oportunidad. Una buena autoridad. Una buena autoridad. Si fuera una buena autoridad. A propósito de buenas autoridades, ¿qué te parece, licenciado Omar Williams López Ovalle? Si logramos un enlace con el senador Toño Martín del Campo, porque me parece también muy grave lo que está sucediendo, la cancelación del programa Prospera, en el que se estaban dando apoyos de educación, de salud y de alimentación a casi 9 millones de personas que estaban en pobreza extrema, y que ahora se modifica el esquema y no entiendo bien la mecánica que está siguiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para direccionar esa cantidad importantísima de recursos, porque nada más un solo dato, por ejemplo, para las becas del bienestar son 68,540 millones de pesos, un mundo de dinero. Y luego para que funcione el programa de salud son 11,893 millones de pesos. ¿Está fallando la línea? Estamos teniendo problemas con la línea telefónica, es día de que nuestras comunicaciones están fallando, pero estamos frente a una megabolsa de recursos que no sabemos a bien cómo se van a destinar y cómo se van a gastar. Fíjate que hay un tema que es bien interesante desde la perspectiva de los derechos humanos. Los organismos internacionales han estado recalcando que el Estado mexicano le invierta justamente a estos programas. Entonces, ¿a cuáles? Al programa de salud, al programa de alimentos, el de educación. El de educación. Entonces, son recursos que el Estado, que organismos internacionales, o sea, ¿no crees que fue gratuito de que la federación, ya sea de los gobiernos del PRI o del PAN, les hayan dicho, ay, no le vamos a invertir? No, realmente organismos internacionales han estado exigiendo que inviertan en salud, inviertan en educación, inviertan en alimentos, porque hay una gran brecha de pobreza. Sí, seguimos teniendo la mitad de la población en pobreza. Sí, por ejemplo, muchas personas que sin beca no pueden ir a estudiar, simple y sencillamente, ¿no? Les quitas esa oportunidad.